¿Aztecas o mexicas? ¿Cuál es el término correcto? ¿Cómo los llamo? Si alguna vez te has preguntado cuál es el término correcto para referirte a este grupo cultural, llegaste al lugar indicado. Para entender estos dos términos, primero te voy a contar de Aztlán. Aztlán es un lugar mítico de donde se supone que vienen los pueblos que fundaron Tenochtitlan y otros lugares de México. Bueno, que en ese momento no era México, pero bueno, fundaron muchos lugares que formaban parte de Mesoamérica. Este lugar mítico llamado Aztlán aparece en un códice que se llama Boturini, que también es llamado la tira de la peregrinación. El códice Boturini es un manuscrito que nos relata las cosas que pasaron mientras ellos iban caminando desde la salida de Aztlán hasta Tenochtitlan. Y la manera que nos va narrando todos estos acontecimientos es a través de pictogramas o dibujitos. Con ellos nos van contando sobre lugares, fechas y pues con todo el chisme que pasó mientras ellos iban caminando. Se dice que Aztlán es un lugar mítico porque no se ha comprobado físicamente dónde está. Hay varias versiones de dónde puede que esté el mítico Aztlán, pero no se ha comprobado realmente, por eso se dice que es un lugar mítico. Se dice que Aztlán era un lugar muy bonito, muy rico, un lugar maravilloso, hermoso, precioso, chulado. Pero también hay quienes dicen que Aztlán era un lugar que estaba como muy sometido y pues no estaba bien para vivir, pero realmente pues no se sabe. La cosa es que se fueron. Ahora, aztecas es una palabra que se deriva de la palabra Aztlán, que digamos que es más o menos como un gentilicio, o sea, los aztecas son las personas que vivían en Aztlán, o también los originarios de Aztlán, como quieras, como tú prefieras. Aztlán es una palabra en náhuatl que significa lugar de garzas, aunque también hay quienes lo traducen como lugar blanco. Pues bueno, se supone que los aztecas salen de Aztlán y empiezan su recorrido, su camino, y en el camino se supone que se topan a muchos otros pueblos. Son 7 pueblos que viven como alrededor de Aztlán, o sea, son parte del grupo, o sea, son aztecas también. Bueno, no, o sea, no son aztecas, pero se les llama como pueblos de filiación azteca, porque comparten rasgos culturales y lenguas también. O sea, palabras, pues. Hablan igual. Algunos de estos grupos culturales son los matlatzincas, los tepanecas, los chichimecas, los malinalcas, los ochimilcos, los chalcas y los huejotzincas. Ese estuvo más difícil. En el códice Boturini a los aztecas se les representa con ciertos rasgos, un dibujito, aquí se los pongo, y así es como sabemos que son los aztecas. Se van encontrando con estos grupos y juntos hacen como esa peregrinación. Ya cada grupo se va sentando en diferentes lugares hasta que los aztecas llegan a Tenochtitlan. Y bueno, resulta que los aztecas salieron cargando en su espalda a su dios principal. ¿Cuál era su dios principal? Era Huitzilopochtli, a quien también le llamaban Meshi o Mexitli. Ay, güey, esas palabras locas. Luego hay un punto en donde la cosa se pone locochona y Meshi o Huitzilopochtli les empieza a pedir ahí como que tributos, sacrificios y esas cosas, ¿verdad? Y les dice que después de ese primer tributo, ellos ya no se van a llamar aztecas, sino ya se van a llamar mexicas. Y justo en este momento es donde la cosa cambia. ¿Por qué? Porque él los renombra, les cambia el nombre. Ya no son aztecas, ya son mexicas. Y la palabra mexica se puede traducir como los del dios Meshi. Y a partir de este primer sacrificio, los mexicas, ahora mexicas, antes aztecas, ahora mexicas, empiezan a ser representados de una manera diferente en el códice Boturini, claro. Y ya los empiezan a representar con una línea que les cruza el rostro y aparte con una cosita aquí que se dice que es como un plumón, como una pluma, algo así. Una cosa ahí. Y pues dejan de ser los aztecas. O sea, como oficialmente, ¿verdad? Empiezan ya a ser los mexicas. Ya no son aztecas, ya son mexicas, pero siguen siendo aztecas. O sea, digamos que de origen, pues ese es el nombre que tienen de origen, ¿no? Pero ya no se nombran a sí mismos como aztecas, sino ya son mexicas. Porque el dios ya les dijo, ya no son aztecas, ya son mexicas. Y entonces, pues resulta que la manera correcta para referirse a ellos depende, pero a grandes rasgos se puede decir que está bien llamarles aztecas y llamarles mexicas. Aunque para ser un poquito más precisos y un poquito más exactos,
La manera correcta de decirles es dependiendo de a qué te quieres referir al momento de hablar de ellos. Por ejemplo, si hablas del pueblo que habitó Tenochtitlan, pues lo correcto es llamarlos mexicas. No está mal si los llamas aztecas porque tienen ese origen. Entonces digamos que está aceptado. O sea, es correcto de alguna manera, pero lo más correcto es llamarlos mexicas, porque la palabra azteca es como una palabra un poco más amplia, o más general más bien, que abarca como estos grupos de origen que salieron de Aztlán y que comparten ciertos rasgos culturales, pero que realmente en algún punto todos se cambiaron pues su nombre. Vamos a recapitular. Está bien llamarlos aztecas, está bien llamarlos mexicas, pero si quieres ser más preciso, pues yo te recomiendo que les digas mexicas, aunque si sabes cómo está la cosa, ya después de ver este video, o tal vez haber investigado un poquito más allá, puedas referirte a estos grupos culturales más intencionalmente, como los aztecas, pero refiriéndote a antes. Y también pues a referirte como a estos rasgos culturales que comparten, pero es preferible que les digas mexicas. Así mira, no hay falla. Ahora les voy a contar un chismecillo que me topé por ahí. Resulta que la palabra Aztlán todavía es utilizada hoy en día, o fue utilizada en algún momento por ahí de los 60, 70 en un movimiento social que hubo en Estados Unidos. Hubo un movimiento por ahí que se llamó el movimiento chicano. Y la cosa es que pues los paisas que vivían por allá estaban sufriendo muchas injusticias en el ámbito laboral, en la educación y pues en muchos aspectos, ¿no?, de la vida social, cultural y económica allá. Por ejemplo, en las escuelas, a los mexicanos que estudiaban allá, no se les daba como esta apertura o esta visión de estudiar como ciertas carreras o simplemente para entrar a la universidad, sino que más bien se les iba educando como en áreas más técnicas o pues sí, para llevar a cabo estos trabajos más técnicos. No era como que los apoyaban o los orientaban o los empujaban a irse más por una educación superior, sino que los delegaban un poquito más y era así de, ay, pues todos sabemos que tú vas para este lado, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, pues este tipo de injusticias a los mexas que vivían allá en los años 60, 70, pues no les parecían y aparte pues no les pagaban bien y tenían ahí como que muchas injusticias. Entonces ellos se pusieron las pilas y empezaron a hacer su movimiento chicano. Y en el movimiento chicano ellos utilizaron el término de Aztlán. Ellos utilizaron Aztlán para defender su discurso y darle un simbolismo o un significado territorial de identidad y pues sobre todo de resistencia. Y te preguntarás ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues bueno, se supone que Aztlán, uno de los lugares donde se cree que estuvo Aztlán, es en el sudoeste de los Estados Unidos, o sea, Arizona y Nuevo México, porque este territorio también estaba habitado por pueblos nahuas. Entonces pues los chicanos de ahí se agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Si nosotros veníamos de acá, o sea, esta es nuestra tierra. Y lo adoptaron como parte de su discurso para decir, ¿sabes qué? Yo no te estoy robando ningún territorio, yo no estoy acá de arrimado, sino que yo regresé a mi lugar de origen. O sea, este cachito de tierra también me corresponde a mí. Así es como ellos lo usaron en ese momento. Hasta se aventaron un documento por ahí que se llama el Plan Espiritual de Aztlán. Y este es un manifiesto en donde ellos se avientan todo este discurso que ya les platiqué. Y que a final de cuentas sí tuvo resultados, porque pues sí lograron varias cositas por ahí. Pues resulta que después de sufrir discriminación racial y exclusión social, pues sí lograron incluso hasta abrir una escuela, porque parece que también era otra de las cosas que ellos peleaban o de las que se quejaban, donde decían que pues no había clases en español, o sea, no había escuelas que dieran las clases en español. Y pues a partir de este movimiento se crearon escuelas comunitarias, donde una de ellas fue la Universidad de Aztlán, que se supone que está en California. Cuentan, ¿verdad? Y se puso tan buena la cosa que parece ser que en el currículum de estudios, o más bien en el plan de estudios, se incluye ya los estudios latino-chicanos como parte de algunas materias. Y pues bueno, así más o menos a grandes rasgos fue como estuvo la cosa. Espero haber resuelto tu duda si decirles aztecas o mexicas. Y si no, pues déjame en los comentarios y por ahí a ver si te lo puedo responder escrito. Y terminamos. Pues nada, déjame por ahí un saludito, dale like, suscríbete y comparte este video si te gustó. Nos vemos.